Hola amigos de contabilidad, bienvenidos a un nuevo video de Conta Daisy. Anteriormente ya habíamos hablado de lo que es una depreciación, que se define como la absorción del costo de un bien a lo largo de su vida útil estimada, vida que dependerá del bien, su calidad y otros factores que dan lugar a su estimación de utilidad. Pues bien, ahora pasaremos a hablar de los distintos métodos de depreciación. El primero es el método de línea recta, que tiene la particularidad de depreciar los activos en forma continua y de montos idénticos. De ahí, si se hace su gráfica, nos saldrá una línea recta, por eso su nombre. Su fórmula es igual a valor del bien menos valor residual sobre número de años de vida útil estimada. A continuación tenemos un pequeño ejercicio que nos ayudará a entender un poco mejor el método. Bien, tenemos un vehículo con costo total de 60.000 bolivianos, valor residual del 10% y una vida útil de 5 años. Pasaremos a hacer la depreciación, que es igual a 60.000, que es el costo total del vehículo, menos 6.000, que es el valor residual, sobre 5, que son los años de vida útil. Esto nos daría 10.800 y aquí abajito pueden ver cómo sería su registro en el libro diario. Bien, el siguiente método es el método de legislación boliviana. Este método está basado en el método de línea recta, con la única diferencia que debe estar actualizado a moneda constante por ser un activo no monetario de acuerdo a la norma 3. Para su depreciación se utiliza la siguiente fórmula: valor del bien actualizado menos valor residual actualizado sobre número de años de vida estimada. Para este ejemplo utilizaremos el mismo ejercicio del método anterior. Tenemos nuestra fecha de adquisición, que es el 1 de junio del 2019, y nos pide depreciar hasta el 31 de diciembre del 2020. Para esto vamos a utilizar las UFBs de las siguientes fechas. Y lo primero que debemos hacer es actualizar el activo fijo al 31 de diciembre del 2019. Para ello utilizaremos la fórmula de costo total por UFB final sobre UFB inicial menos 1. Y esto nos dará el monto total a actualizar. Lo siguiente que debemos hacer es depreciar el activo fijo. Y para ello utilizaremos la fórmula, que es el valor del bien actualizado menos el valor residual actualizado sobre el número de años de vida estimada. Para el siguiente paso debemos actualizar la depreciación acumulada del año anterior. Cabe mencionar que no se realiza este paso en el primer año, ya que no existe depreciación acumulada anterior. Primeramente debemos hacer nuevamente la actualización del vehículo a la nueva fecha, seguida de la depreciación del vehículo también a la nueva fecha. Y el siguiente paso sería actualizar la depreciación acumulada del año anterior, tal y como hemos hecho con el vehículo. Todos estos cálculos debemos ajustarlos en nuestro libro diario de la siguiente manera. Bien, pasemos al siguiente método, que es el método horas trabajo. Este método deprecia de acuerdo a las horas estimadas trabajadas que tenga el bien. Se lo utiliza solamente en herramientas, equipos o maquinarias. Su fórmula es valor del bien menos valor residual sobre número de horas estimadas por número de horas trabajadas. Bien, este método es muy sencillo. Aquí tenemos los datos de una maquinaria con un costo total de 140.000, un valor residual del 10%, horas estimadas 360.000 y horas de trabajo en el primer año 60.000. Vamos a realizar la depreciación del primer año, que sería 140.000 menos 14.000 sobre 360.000 por 60.000, que son las horas trabajadas por la máquina durante el primer año. Esto nos da un resultado de 21.000 y lo ajustaríamos en el libro diario de la siguiente manera. Pasamos al siguiente método, que es el de producción estimada. Este método deprecia en función a la cantidad de unidades producidas y su fórmula es la siguiente: valor del bien menos valor residual sobre número de unidades estimadas por número de unidades producidas. Para este ejemplo tenemos una maquinaria de costo total 140.000, valor residual del 10%, producción estimada 500.000 y producción del primer periodo 90.000. Realizaremos la depreciación del primer periodo, que sería la siguiente: 140.000 menos 14.000 sobre 500.000 por 90.000, que es el número de unidades producidas en el primer periodo. Esto nos da un resultado de 22.680 y pasaríamos a ajustarlo en el libro diario de la siguiente manera. Pasamos ahora al método de suma de dígitos. Este método disminuye el ritmo de la depreciación en forma decreciente, por ello también se lo conoce con el nombre de método decreciente. Su fórmula es la siguiente: vida estimada por valor del bien menos valor residual sobre la suma de sus dígitos.
Para este ejemplo tenemos una herramienta de 40.000 bolivianos, valor residual 20% y vida útil estimada de 4 años. Lo primero que vamos a hacer es calcular la sumatoria de dígitos de su vida útil estimada, que como podemos ver nos da un resultado de 10. Ahora pasaremos a hacer la depreciación del primer periodo, que sería de la siguiente manera. Su vida útil estimada sobre la sumatoria de sus dígitos por 40.000, que es el valor del bien, menos 8.000, que es el valor residual. Esto nos da un resultado de 12.800 y pasaríamos a ajustarlo de la siguiente manera. El último método es el método factor decreciente, que deprecia los activos con un coeficiente de depreciación uniforme que sale de la siguiente fórmula. 1 menos raíz de valor residual sobre valor del bien con índice de vida estimada. Y la fórmula de depreciación es la siguiente: coeficiente de depreciación por valor neto del bien. Para este ejemplo tenemos una herramienta de 40.000 bolivianos, valor residual 20% y vida útil estimada de 4 años. Lo primero que vamos a hacer es calcular el coeficiente de depreciación, que va a ser igual a 1 menos raíz de 8.000 sobre 40.000 con índice 4. Esto nos da un resultado de 0,33124, que es el coeficiente que utilizaremos para calcular la depreciación, que multiplicado por el valor neto del bien nos da un resultado de 13.250 como depreciación. Y lo ajustaríamos en el libro diario de la siguiente forma. Ahora pasaremos al agotamiento, que se utiliza en activos como ser terrenos mineros, terrenos petrolíferos y otros que no se deprecian, sino que se agotan de acuerdo a un factor de agotamiento que será luego multiplicado por la producción del periodo. La fórmula para calcular el factor de agotamiento es la siguiente: valor del terreno menos el valor residual sobre la producción estimada. Y la fórmula para calcular el agotamiento es factor agotamiento por número de barriles producidos en el periodo. Para el ejemplo tenemos un terreno petrolífero de costo 100 millones, producción estimada 500.000 millones, valor residual 10% y producción del primer periodo 5 millones. Lo primero que vamos a hacer es calcular el factor agotamiento, que es igual a 100 millones menos 10 millones sobre 500.000 millones y que nos dará un factor agotamiento igual a 0,00018. Factor que debemos multiplicar por la producción del periodo y que nos dará como resultado el agotamiento de ese periodo, que en este caso es 900, y pasaríamos a ajustarlo en el libro diario de la siguiente manera. Revalorización técnica de activos fijos. La revalorización técnica consiste en dar un nuevo valor a los activos fijos, el cual tiende a ser un valor más razonable en los estados financieros, como también aproximado al estado físico del bien evaluado. Será cargado a la cuenta del activo fijo y abonado a la cuenta patrimonial reserva por revalorización. Hay dos tipos de revalorización: la revalorización técnica, que es el aumento o disminución de los activos por necesidad de actualizar sus valores de costo o de producción, y la revalorización contable, que es cuando un activo ha llegado a su vida final y se encuentra en su valor residual, pero el activo todavía se encuentra en condiciones de utilidad e incluso se lo puede mejorar con una baja de inversión, y con ello poder aumentar su vida útil estimada. Y por último pasamos a la obsolescencia. Este adjetivo hace mención a algo que se está volviendo obsoleto, antiguo o arcaico, y que por lo tanto cae en desuso. Se aplica a los bienes y procedimientos que están anticuados. Estos han caído en desuso o resultan poco efectivos frente a otros aparecidos con posterioridad. Hay dos tipos de obsolescencia: la ordinaria o también llamada técnica, que se da como consecuencia de la salida del mercado del mismo producto con mejoras tecnológicas y a menor costo, y la extraordinaria o contable, que se da cuando el activo ha tenido un uso acelerado o se ha tenido un accidente y el bien no es útil. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y les haya sido muy útil. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!